su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos a orar la palabra del Señor esta hora. Verso 1. ¿Todos allí? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y mirándole él fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de mí. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Te bendecimos y te glorificamos. Entendemos que tú nos has traído a tu casa para celebrar tu presencia y también para hablarnos a través de tu palabra. Revélate a nuestros corazones. Activa los diseños, Señor, que tú has determinado para cada vida y cada familia que se reúne en este lugar. Algunos vinieron con situaciones y preocupaciones, cargas, Señor, esperando la respuesta a una decisión que tienen que tomar. Háblanos en esta mañana. Enséñanos la ruta a seguir, el camino, Señor. Abre las puertas que han estado cerradas durante los últimos días. Habla a nuestra mente y a nuestro corazón. Pon en nuestro corazón la palabra y ponla en la boca, Señor, para declararla en esta hora. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Este es como cuando Dios decide quitarte del timón y tomarlo Él. La intervención de Dios en la vida del hombre, en la vida de la iglesia y los movimientos espirituales a través de la historia ha hecho que en algún momento Dios trate con nosotros más allá de una fuerza física, un impacto espiritual. Recuerdo claramente que los movimientos espirituales después de la Edad Media, después de la época de la Reforma, cuando Martín Lutero se levantó y se dio esta división y la iglesia evangélica comienza a desarrollar, a crecer, muchas veces los hombres de Dios tenían el llamado y tenían la dirección de Dios para cumplir un designio de Dios. Sin embargo, en el camino puede que por alguna razón cultural, filosófica, algún argumento humano, tradición familiar, nosotros nos detenemos y dejamos de operar y hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Y puede que esto limite el plan global de Dios, porque la iglesia no es una unidad, no es solo un grupo, la iglesia es global. Hoy estamos aquí reunidos, pero hay cientos de millones de personas a nivel del mundo reunidos, alabando y exaltando al mismo Dios. Esto indica que hay un plan global. Hoy usted puede estar aquí, dentro de un mes usted puede estar en cualquiera de los 5 continentes del mundo operando o haciendo la obra de Dios. Hoy tú ves a tu familia como algo insignificante, como para el desarrollo de un ministerio. Tal vez tú miras al altar y tú dices: wow, ¿cuándo yo llegaré a estar en el altar? ¿Cuándo yo llegaré a desarrollar un ministerio de esa forma, o a tocar o a ejecutar un instrumento? Eso puede ser de un momento a otro. Eso puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de un mes, puede ser dentro de un año. Lo que pasa, los límites no son realmente físicos en la obra del reino de los cielos. Los límites son fortalezas espirituales que se han establecido en la mente de los seres humanos. Cuando nosotros evaluamos el apostolado de Pedro, vamos a encontrar un hombre que había visto la gloria de Dios, que había visto la manifestación del Espíritu Santo. Vamos a encontrar un hombre que había predicado y había hecho un desarrollo bíblico poderoso desde la ley hasta Jesús, y se convirtieron más de 3,000 personas. Esto es interesante, esto es poderoso, esto es grandioso. Sin embargo, llega un momento que después de ver ese mover, el hombre se detiene. No se detiene porque le pusieron un cuchillo, una pistola, o le obligaron a no seguir
seguir predicando, se olvidó de lo que Dios había dicho, porque parece ser que nosotros solo queremos que nuestra esfera sea marcada, que nuestra esfera sea bendita, que nuestra esfera sea llena de la gloria y el poder de Dios, y nos olvidamos que hay un plan global. Por favor, toca al que está, tú lo dile, hay un plan global. Bueno, ¿ustedes están haciendo pan aquí? Entonces, la pregunta es extraña, pero aquí huele a pan. Y eso es poderoso. Después vamos a hablar de eso más tarde. Aquí huele a pan. Desde que yo entré, yo siento como si estuvieran asando pan aquí adentro. Y eso es profético. Eso es profético. Así que cierro el paréntesis y seguimos con Pedro. Fíjense que Pedro tiene un ministerio muy fuerte, tiene un ministerio muy grande. Pero el hombre había un argumento en su mente. Muchas veces nosotros estamos tratando de resolver las cosas afuera, cuando las verdaderas cosas que nos están deteniendo no están afuera. No son los dedos que te señalan, no son la gente que dice que tú no puedes, no son los que han pronosticado tu caída los que te pueden detener. Lo que te puede detener es un pensamiento que no tiene dominio ni control sobre él. Una idea extraña que le permitiste cabida en tu mente o en tu corazón. Y eso era precisamente lo que estaba sucediendo con Pedro. Así que Dios interviene. Y a mí me gusta cuando Dios interviene. ¿Por qué? Porque cuando Dios interviene, Dios hace como le da la gana. Si nosotros no queremos operar a favor de lo que Dios quiere hacer, Dios va a escoger a alguien. Escuchen esto. En el caso de Pedro, Dios le había dado las llaves y le había dado un legado, le había dado un encargo. Pastorea las ovejas, pastorea la iglesia. Encárgate de este ministerio, yo me voy, te enviaré al Consolador, encárgate. Pero Pedro se había quedado con los judíos, se había quedado solo en su círculo de influencia, cuando Dios le había dicho, ve más allá. Porque esto no es solo ahora para los judíos, sino que ahora los gentiles también van a recibir. Y entonces ahí es donde tengo que ver el plan global. Tal vez tú estás ensimismado en las situaciones personales, familiares, empresariales que tú estás viviendo, en las situaciones de pareja que estás viviendo. Pero escucha lo que te estoy diciendo en esta hora. Dios te está marcando, te está observando, te está mirando para algo más allá de las situaciones personales que tú estás viviendo. Recuerda que eres parte de un plan global. Recuerda que eres parte de un plan más allá de lo que tus ojos pueden expectar, más allá de lo que has imaginado. Recuerda que tu vida, el diseño de Dios para ti está mucho más allá de lo que tú crees que puedes hacer. Ahora, Pedro se quedó en Jerusalén. No te puedes quedar en Jerusalén cuando ya has sido empoderado. Jerusalén es una estación de transición para ser empoderado y marcar la historia. Para Dios no hay frontera, para Dios no hay límites. Las mismas transiciones que se están dando demográficamente hoy en nuestra nación y en otras naciones de Latinoamérica se dieron hace muchos años atrás. Todo es parte del plan de Dios, hermano. No es solo el problema de una nación, es el problema de muchas naciones. Estamos viviendo en tiempos donde la iglesia tiene que soltar, abrir, romper el cascarón y darse cuenta que su proyección tiene que exponerse más allá de la nación de Panamá. Tiene que exponerse a muchas naciones del mundo. Y por la bendición eterna de nuestro Señor, Panamá se ha convertido en un lugar de convergencia de muchas naciones. Así que la iglesia no puede seguir siendo la misma. La iglesia tiene que exponerse de múltiples formas. Su mensaje tiene que ser diferente, su proyección tiene que ser diferente, sus líderes tienen que ser diferentes, sus pastores tienen que ser diferentes, sus ministros tienen que dejar de estar cegados y mirar más allá. Pedro estaba limitado. No te limites. No te limites. Por eso hay que quitarse de encima un montón de estructuras tradicionales que han venido apretando la iglesia y han querido petrificar el mover del Espíritu Santo a un lugar específico. Señores, uno de los símbolos del Espíritu Santo es el viento. El viento nadie lo puede controlar. Nadie. El viento es incontrolable. El viento es el único que puede mover el gran océano de este mundo. Escucha, solo el viento puede agarrar el océano y moverlo, más nada. O sea, cuando comparamos al Espíritu Santo con el viento, estamos hablando de su gran poder,
de su gran fuerza. Cuando lo comparamos con el ruach, con el viento, con aliento, lo estamos comparando con su gran fuerza. Pedro podía pararse y estar en la casa de Simón el curtidor, pero Dios ya tenía un plan. Tú puedes estar pensando que las cosas se van a hacer como tú las has programado, pero ya Dios tiene un plan. Ya Dios ha decretado lo que va a hacer contigo. Ya Dios ha definido. Es más, Dios le está hablando a alguien en este momento. Y esta semana, oh my God, esta semana hay una llamada. Esta semana hay una visita para ti. Una semana de impartición, yo lo estoy escuchando. Nosotros tenemos la semana del Espíritu Santo. Empezamos mañana, los 7 días de la semana. Esto es fuerte. Estamos en un mes importante. Estamos en un tiempo donde del fluir del Espíritu Santo tiene que manifestarse en la casa. Sin embargo, para entrar ya en rigor del mensaje, hay que decir algunas cosas importantes que a mí me parece que hoy se están dejando a un lado y no se están evaluando. Número uno, hay que entender que Cornelio no forma parte del pueblo de Dios. Por no formar parte y ser un gentil, es muy complicado entender para Pedro que Dios lo escogió a él. Dos, hay una iniciativa divina. Cuando Dios interviene, Dios no te pide permiso. Los líderes tenemos a veces la extraña mala maña de pretender que para que Dios haga algo, primero nos tiene que hablar a nosotros. Y cuando Dios hace algo y no nos avisó, hasta evaluamos si eso no es de Dios. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso. Aquí Dios no le avisó a Pedro. Pedro no merece que Dios le avise lo que va a hacer. ¿Por qué no merece que le avise? Porque lo tenía que hacer él. Cuando tú tienes que hacer algo y Dios lo hace con otra persona, no te molestes. Tú tenías que hacerlo. Tú tenías que cumplir. Tú tenías que estar ahí. Entonces Dios miró abajo y dijo: para este tiempo, según la programación del desarrollo e impacto de la iglesia en Jerusalén, ya debieron haber impactado las naciones circunvecinas, gentiles, y deberían ya estar empoderadas por el Espíritu Santo. Sin embargo, Pedro está estacionado, está orando, está buscando. Fíjese que Pedro no estaba en pecado. Fíjese que Pedro no estaba haciendo otra cosa, estaba en el cotidiano vivir de la iglesia. Y mucha gente anda así, se congrega, busca a Dios, adora, levanta las manos, exalta, danza, cae, se levanta, llora, etcétera. Todo eso, pero no está cumpliendo lo que Dios te dijo. No está siendo parte de un plan global que es más allá de tus propias necesidades. Estás muy concentrado en lo que tú necesitas, sin olvidarte que eres un instrumento en las manos de Dios. Yo no le estoy hablando solo a líderes, yo le estoy hablando a todos los que están en este lugar. Porque esta iglesia va a desarrollar, este ministerio va a desarrollar cuando todos entendamos que somos parte de un gran plan, que somos parte de un gran proyecto de Dios, no solo para Panamá, sino para las naciones del mundo, para las lenguas de este mundo. Nosotros somos diseñados para cumplir ese propósito. Ahora, Pedro está detenido, pero Dios está observando. Necesito que esto avance, necesito que esto avance. Así que, ¿a quién tenemos por ahí? Dice, se acordó de las oraciones de Cornelio. Se acordó. Yo creo que Dios se está acordando de tus oraciones ahorita. Yo creo que Dios se está acordando de aquello que tú has presentado delante de su altar, en el lugar secreto, aleluya, en el altar familiar, lo que tú has elevado al trono de Dios. Dios se puede estar acordando en este momento. No estás orando en vano, hermano, sea paciente, aleluya. No cese tu oración, sé perseverante. Cornelio jamás pensó que esa iba a ser su oportunidad. Cornelio no es salvo, escuche esto, Cornelio no es salvo, pero el hombre oraba. ¿Usted qué está diciendo, pastor? El hombre era devoto. Era romano, no era judío. Era un devoto, un prosélito. Se había convertido en un seguidor, como lo somos nosotros. No somos judíos directamente, ni hebreos, pero somos seguidores de Cristo. Somos discípulos de Cristo. Entramos en el plan de Dios a través de la fe. Entonces, cuando Cornelio ora y Cornelio tiene acciones, hay dos extremos aquí. Uno, el hombre tiene una inclinación a Dios.
Cuando tú tienes una inclinación a Dios, Dios te hace parte de un plan. Escucha esto: Dios no va a hacer a nadie parte de un plan si la persona no tiene una inclinación a Él. La oración te hace escuchar a Dios. La oración te hace que Dios te haga parte de un plan. Alguna gente no tiene ninguna asignación de Dios porque no están orando. La oración hace que Dios, cuando tenga algo que hacer en la tierra, sepa a quién llamar. Dios llama a los que oran. ¿Alguien me está escuchando en este lugar? Cuando hay una tarea que hacer, Dios no llama al que no ora, Dios llama al que ora. Así que porque Cornelio oraba, Dios se acordó de la oración. Si tú no tienes una vida devota, de intimidad, Dios no se puede acordar de ti. No estás en el registro divino. Y si no estás en el registro divino, cuando Dios tiene que hacer algo, cuando Dios tiene que levantar un nuevo líder, no te puede levantar a ti porque no eres parte del registro. Dios se va a acordar del que ora. Dice la Biblia que Dios se acordó de Ana. ¿De quién se acordó? Que había derramado su alma en el altar por tener un hijo, y que había cambiado el enfoque de su oración, diciéndole: ya no quiero un hijo para mí, ahora quiero un hijo para entregártelo a ti. Cuando tú cambias el enfoque, entonces Dios se acuerda de ti, porque dejaste de pensar en ti y tu petición se convierte, aleluya, en un factor, en un producto para la gloria de Dios. Oh my God, yo no sé si alguien me está escuchando en este lugar, aleluya. Aleluya. Yo voy suave porque quiero que esto quede sembrado en tu corazón. Quiero que quede sembrado esta realidad. Cuando Dios interviene es porque tú has estado llamando. Cuando Dios interviene es porque tú has estado buscándolo. Jesús le dijo a los discípulos, después que le enseñó a orar, y le digo, aleluya: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Les enseñó el arte de pedir delante de Dios. Y al final le digo: ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará el Espíritu Santo? ¿Cuándo quieren el Espíritu Santo en esta hora? La primera inclinación de Cornelio era una inclinación hacia Dios. La oración, bendito sea el nombre del Señor. Esto es poderoso, como grandioso. Es interesante que cada movimiento espiritual inicia en una casa. Ojo, Dios está usando los hogares. Si tú has puesto tu hogar en las manos de Dios, prepárate para un movimiento espiritual poderoso. Si hay un hombre aquí, aleluya, hay un padre de casa que ha declarado: cuando un padre se para, aleluya, y declara: mi casa le pertenece a Dios, aunque hayan 2, 3 rebeldes, tienen que ceder, porque la cabeza declaró que el Eterno va a descender. Entonces, si Cornelio dijo: aleluya, mi casa es de Dios, aunque no era judío, él estaba haciendo una atracción, aleluya. Toca al que está a tu lado y le: atrae a Jehová, atráelo. Atráelo, tienes que atraerlo, tienes que atraerlo. Cornelio lo atrajo, no era Pedro, no era Pablo, no era Juan, no era Esteban, no era ninguno de los grandes, era un hombre común. No era parte del plan, pero el hombre oraba. Toca el que está a tu lado y le: ora, hermano, ora. ¿Hasta cuándo contigo? Ora. ¿Qué? Señor, úsame, Señor, esto, Señor, lo otro. Señor no sabe ni quién tú eres. ¿Por qué? Porque cuando Él tiene que usar a alguien, Él busca en el registro, tú no apareces. ¿Y por qué no apareces? Porque no estás buscando. Pero yo sirvo, tú puedes servir, esa es otra cosa. Yo hago esto, yo hago lo otro, yo estoy siempre ahí, yo cumplo, tú puedes cumplir. Servicio y adoración son dos cosas. Y no hay mejor servicio que una vida que está sumergida en la adoración. Ese es el que le encanta al Señor. Porque cuando Él te ve, Él se le olvida lo que tú estás haciendo. Él se concentra en ti, porque Él te conoce. Él ha pasado tiempo contigo en la intimidad. Él sabe quién tú eres. Es interesante que cada movimiento espiritual inicia en la casa. La iglesia primitiva se reunía en el templo y en las casas. El mayor movimiento espiritual del ministerio Pan Verdadero va a comenzar a suceder en las casas. ¿Por qué? Porque las cabezas del hogar van a comenzar a coronar a Dios desde sus hogares. ¿Alguien me está escuchando en este momento? Convierte tu casa en un altar para Jehová. Conviértela. Es muy fácil ser cristiano en el templo. Es muy fácil ponerse una careta cuando entras por la puerta.
Pero convertir tu casa en un altar significan dos cosas: adoración y ofrenda. Cuando tú presentas un altar, tú adoras, pero no puedes presentar un altar si no sacrificas para Dios algo. Cornelio tenía dos inclinaciones: uno hacia Dios y dos hacia las personas. Después de Dios, las personas son lo más importante. Ningún líder me puede decir a mí que no le gusta estar con las personas. Tú no eres líder, siéntate. Los líderes amamos la gente como amamos a Dios. Oh my goodness. Hay procesos en el mentoreo, cuando uno debe pasar el tiempo relacional, el tiempo intencional. Ese tiempo uno debe estar ahí. Después llega un tiempo donde ya uno lo va soltando por los niveles de madurez. Pero los líderes, de manera integral, nos gusta estar con las personas, nos gusta compartir, nos gusta influenciar. Objetivamente Jesús escogió a 12. La multitud lo seguía, lo apretaban y él no tenía problema con que lo apretaran. Sin embargo, vemos ahora a Pedro, que Pedro está escondido en la casa de Simón el curtidor. ¿Qué hace Pedro en la casa de Simón el curtidor? Está orando, sí, está bien, pero ya en ese momento es tiempo de expansión. La iglesia tiene que crecer. La iglesia tiene que entender el momento, la estación, la dimensión. Cuando una puerta se abre, es una dimensión que requiere nuevas acciones, nuevas actitudes, que requiere nuevos contenidos. Pedro estaba en una época donde la iglesia tenía que explotar en crecimiento, no solo los judíos, sino los gentiles. Pero él estaba en la casa del curtidor. ¿Qué hacía Pedro en la casa del curtidor? De hecho, la misma vocación, el trabajo del curtidor era un trabajo no muy bien visto. El hombre de Dios no debería estar ahí. Sin embargo, escuche bien lo que estoy diciendo en esta hora. Dios está observando y encontró en Cornelio el hombre correcto para cumplir su plan. Dios encontró en ti la mujer y el hombre correcto. Dios miró tu casa. Yo no sé si alguien lo está comprendiendo en esta hora. Dios está mirando tu hogar y está encontrando la persona que Él necesita. Porque hay alguien que tal vez tiene capacidad, porque hay alguien que tal vez tiene recorrido y experiencia, pero está sentado pensando que las cosas no se pueden hacer. Estoy hablándole a todo creyente que cree que Dios tiene algo consigo. Sin lugar a dudas, estamos en una época donde la iglesia debe despertar. Los tiempos son peligrosos. El amor de muchos se está enfriando. La gente ya no anhela la presencia de Dios con la vehemencia con que la anhelaba en aquellos tiempos, donde la iglesia en Panamá tenía una fuerza y un impacto mayor. Hoy hay más iglesias, pero no hemos crecido en influencia. Hoy hay megas iglesias, pero sin mega influencia, sin mega impacto. Pero ¿qué está haciendo Dios? Se está yendo a las casas. Por eso las iglesias que están yendo a las casas son las iglesias que están teniendo preponderancia en la cultura, están teniendo preponderancia en la sociedad. Porque la iglesia que está llevando el evangelio a las casas, es más fácil, bendito el nombre del Señor, ir a una casa, impactar a 5 que traer uno de esa casa a la iglesia. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Usted sabe la gente que Cornelio tenía reunido ahí. El hombre era importante, tenía a sus amigos íntimos, tenía a sus familiares. Es posible que hubiera otro general como Cornelio sentado en ese lugar cuando Pedro llegó. Pero ¿qué significa eso? Cuando Dios está sacando a la iglesia de las 4 paredes. El modelo de Abraham nos muestra, una vez más lo reitero, que no podemos petrificar la presencia de Dios a 4 paredes. Tenemos que exponernos. Hay una iglesia hacia adentro. Esto es hermoso, aleluya. Y de hecho nosotros pintamos el mismo color, precioso. Esto es glorioso. Pero la iglesia tiene que salir hacia afuera, tiene que ir a las casas, tiene que provocar algo. ¿Alguien me está escuchando? El mejor impacto del evangelio es hacia afuera. Hacia afuera, una iglesia en movimiento. La iglesia no se puede detener, la iglesia tiene que estar en movimiento. Así que como Pedro se detuvo, Dios se comenzó a mover. Y Dios miró a este Cornelio. Hey, esto es importante. Dios podía hablarle a Pedro: Pedro, ve a la casa de Cornelio que quiero mostrarte algo. Mentira, no lo hizo. Dios le habló primero a Cornelio. Le mostró un ángel y el ángel lo llamó por su nombre. Cornelio y tuvo hasta miedo, se aterrorizó. Me vienen a matar. Porque cuando se le aparece Dios son 2 cosas:
estás muerto o tiene algo contigo. Y lo primero que Cornelio pensó, porque no es parte del pueblo de Dios: estoy frito, estoy muerto. Se aterró y lo llamó por su nombre. Hay propósito cuando Dios te llama por tu nombre. Tiene un diseño para ti. Hay un diseño. Entonces Cornelio dice: y ve y manda a la casa de Simón el curtidor, o uno que se llama Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, y dile que venga, que voy a hablarte. He escuchado tu oración. Entonces, hay el análisis que Dios me permite hacer para esta casa, porque Dios me está diciendo, dice, Dios, el Espíritu de Dios va a intervenir y va a convertir muchas áreas que han estado descuidadas. Como Pedro representa a la iglesia misma, es el hombre de Dios en la iglesia. Dios le está diciendo a Pedro: todo lo que inicia conmigo termina en éxito y en victoria. Tú no puedes detenerte, tú no puedes detener mi plan, tú no puedes detener lo que yo quiero hacer. No se te puede meter una locura en la cabeza y decir que tú vas a hacerlo de otra forma. Tienes que hacerlo como Él lo redirigió desde el principio. Para este tema, entonces encontramos que en la casa de Cornelio, la primera acción para hacer que Dios se acerque a tu hogar, que Cornelio se acerque a tu casa, debe ser un Dios amado y un Dios adorado. Si Dios no es amado y adorado en un lugar, Dios no se revela. Dios solo se revela donde es exaltado. No hay manera que Dios se revele en un lugar si no es exaltado. Podemos hacer 1000 cosas. Estaban los profetas de Baal que se cortaban, que brincaban, que saltaban, que hacían conjuros, que hacían hechizos, y Dios no aparecía. Dios solo se revela donde es exaltado. Dios solo se va a revelar en la casa y en el hogar. ¿Por qué? La Biblia dice que amaba a Dios, lo amaba. Era un hombre solícito en la búsqueda, en la oración. ¿Cómo Dios no se va a acordar de Cornelio? El hombre está en el registro. Cuando tú vas a un lugar y te buscas, hermano, usted no aparece aquí. Usted no es parte de esta fiesta. Aquí usted no cabe. Este espacio está reservado para personas que tienen una membresía, tienen una dirección de parte de Dios. Convierte tu casa en un altar. Número 2, en ese mismo linaje, cuando existe una devoción genuina, existe un respaldo de Dios, existe un respaldo genuino del Eterno. La adoración era una expresión familiar reconocida. Dice que todos, no solo Cornelio, todos adoraban a Dios en ese lugar, todos exaltaban a Dios. De hecho, esta iglesia es una iglesia donde se exalta a Dios, donde la alabanza es uno de los valores más elevados en este lugar. Así que eso hace que la presencia de Dios sea atraída, provoca que Dios se manifieste, porque en los íntegros, dice la Escritura, la alabanza es hermosa. Luego vamos a ver que este mismo hombre del que estamos hablando, vemos también que otra acción era un hombre de continua oración. En esta área de su vida es inclinado a Dios. Su oración es un indicativo de una profunda búsqueda de Dios. Cuando estamos orando, tenemos que estar dispuestos a cambiar. Nadie que ora puede seguir siendo la misma persona. Es por eso que muchas personas no oran, porque al orar tienen que indefectiblemente decidir cambiar de rumbo y cambiar la forma de vida. Algunas personas tienen problemas para orar porque la oración es cambio. Cuando tú oras, tú tienes que arrepentirte. No te sientes cómodo si no confiesas lo que es, lo que eres, lo que has hecho, lo que has venido viviendo. Aquel hábito oculto en particular que ha tenido tu vida anclada, sin crecimiento, sin desarrollo. Las personas que oran son personas que están dispuestas a cambiar. Cuando una persona no ora es porque se resiste al cambio. Se resiste a cambiar el estilo de vida proclive en el que ha venido viviendo. Cuando Cornelio está orando, ese hombre está cambiando. Y si ora diariamente, con continuidad, cotidianamente, es un hombre que regularmente cambió su estilo de vida. Aquí vemos no una religión, no estamos hablando de un hombre en un contexto religioso, estamos hablando de un hombre devoto. Son dos cosas totalmente diferentes. La oración provocó cambio en su vida. Cuando tú oras, como lo mencioné hace un momento, la oración te incluye en los planes de Dios.
porque Dios puede contar con alguien que ora, pero no así, no puede contar con alguien que no lo busca. Es importante también entender, número 3, que Dios estaba contento con Cornelio. ¿Por qué Dios estaba contento con Cornelio? Porque Cornelio no solo se inclinó a Dios, y hay dos cosas que Dios ama en las personas: uno, que se inclinen a Él, y dos, que estén dispuestos a servir a su prójimo. Por eso Jesús resumió los 10 mandamientos en 2. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos están simplificados en esos 2 que Jesús no vino a abolir la ley, Él vino a elevar, aleluya, a un estándar más alto. No a que temiéramos por juicio, sino que amáramos hacer lo correcto, que amáramos hacer lo bueno, que amáramos compartir con nuestra gente. Cuando Dios encuentra un gentil que lo ama a Él y que ama a las personas, dice: este es el candidato para provocar una expansión pentecostal al pueblo gentil. Esta es la casa donde voy a derramarme, esta es la casa donde voy a hacer algo grande. Usted está descubriendo qué es lo que te puede cualificar para que Dios escoja tu casa para un propósito grande. Son 2 cosas: inclínate a Dios y estás dispuesto a servir a las personas. La Biblia nos enseña una y otra vez, aleluya, que Jesús tuvo siempre la oportunidad de entrar en contacto con la gente. No así los fariseos. Jesús cenaba con los pobres, trataba con los pobres, se metía en la casa de los ricos, llamó a ladrones para que fueran parte de su ministerio, escogió gente por aquí, gente por allá, hablaba en un lenguaje elevado, se bajaba los niveles. Los niños venían a Jesús. Jesús estuvo al lado de una prostituta o una mujer adúltera y hizo la pregunta más profunda que se le puede hacer a una persona: el que está libre de pecado, que lance la primera piedra. Esa mujer pensó que su vida iba a quedar ahí enterrada en piedra, pero Jesús le dijo: levántate, ve y no peques más. El único que tenía la autoridad moral y espiritual en el globo terráqueo para aplastarla con una gran roca, le dijo: levántate y vete y no peques más. Eso nos indica que Jesús dice: yo voy al Padre, aleluya. Jesús dice: las cosas que mi Padre me hace, me manda a hacer, yo las hago. Pero Jesús también está demostrando que tiene un amor por la humanidad, tiene un amor por el perdido. Yo vine a buscar lo que se ha perdido, dijo Jesús. Esas deben ser las 2 cualidades que la iglesia de Cristo debe tener en esta época para poder calificar, para que Dios te escoja para hacer algo glorioso, para hacer algo grande en este tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Nos encontramos hoy muchos movimientos que se inventan líneas, que se inventan lo otro y lo otro, pero se olvidaron del propósito real. La cruz es hacia arriba y hacia los lados, es vertical, pero también es horizontal. Significa que tiene que estar conectado con Dios, pero también tiene que estar conectado con las personas. Y como Dios vio en Cornelio eso, digo: este es el hombre en el cual voy a hacer algo grande. No escogió a Pedro lo llevó para dejarlo con la boca abierta. Ahora Pedro, como es ridículo, Pedro es ridículo. Pedro llega después de 4 días, se para en la puerta y Cornelio sale y se le posta: no, yo soy un hombre. Hasta ahí está bien. Cuando se para en la puerta: tú sabes que esto es inmundo para mí, pero Dios me envió. Y el hombre comienza su sermón y comienza a predicar, y Dios le dice: voy porque voy. Lo interrumpió, no lo dejó que terminara. Número 1, le demostró que él podía tratar, que dentro de los gentiles habían gente que eran devotos a él y que amaban a su pueblo. Dice que ayudaba a los judíos pobres. Cornelio ayudaba a los judíos pobres. Y si hay una cosa que nosotros debemos hacer, es orar por Jerusalén. En sus oraciones no se olvide de orar por Jerusalén, porque si usted honra a su pueblo, Dios nos honra. Usted muy difícilmente va a ver a un judío que es parte de su pueblo viviendo como un miserable. Ellos son gente de promesa. En la nación que tú vayas vas a encontrar a esa gente posicionada. Cuando uno de ellos está en miseria es porque se rebeló contra su creador, literalmente. Así que parte de la bendición de Cornelio es que honraba a los judíos pobres.
en una época difícil por el imperialismo romano. Él, siendo romano, el enemigo de los judíos, decidió cambiar de parecer. Ese es cuando Dios se mete. Tú no tienes que tener mucho para hacer la diferencia. Dios va a entender que tú eres el candidato cuando tu casa se convierte en un lugar de restauración, un lugar de cambio. No tenemos a un Dios levantando a un proclamador en esta ocasión. Tenemos a un Dios actuando Él mismo. Yo quiero que Dios actúe en Panamá en esta época. Yo quiero que Dios levante 2, 3 personas. Aleluya, dice la Biblia que lo vil, lo menospreciado, lo que ni es, dice Corintios, lo que ni es, levantó Dios para avergonzar a los sabios. Usted sabe la generación de gente que se está levantando en este momento, que no están en eminencia, que no están en el púlpito como nosotros, bendito el nombre del Señor, pero Dios está mirándolos y está diciendo: este es devoto, este está dando, estirando la mano para dar aunque tiene poco. Alguien me está escuchando en este lugar. Yo le vine a hablar a alguien en este lugar. Tú dejas de mirar tu centro de influencia, tus necesidades. Deja de mirar lo que te hace falta y concéntrate ahora, bendito el nombre del Señor, en inclinar tu vida, tu corazón a Dios y en ser parte de la bendición de alguien. Estás apropiando de un proceso grandioso. Estás apropiando de un proceso grande. Quiero ir aterrizando porque me parece interesante lo siguiente que viene. ¿Qué es lo que quiero decir? Cornelio era un hombre justo, Cornelio era un hombre temeroso, ayudó a los pobres, ayudó a los judíos. Dice que amaba, era un hombre dadivoso, gente que no se limita para dar, que es oportuno. Pedro está predicando, está soltando la palabra. Él entiende que Dios no puede llamar inmundo a lo que Dios ya santificó. Ya entendió eso, pero lo que él no sabe es que eso no es todo lo que Dios quiere hacer. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Dios no solo te quiere usar, sino que te quiere empoderar. Diga conmigo: empoderar. Dios quería empoderarlo, y cuando Dios quiere empoderarte, bendito sea el nombre del Señor, Dios va a mandar a su espíritu. No le dijo a Pedro: ora para que sean bautizados. Eso no es lo que Dios hizo. No hizo que Pedro terminara y luego derramó el Espíritu Santo. Lo interrumpió. Y creo que estamos en un tiempo de que esos de repente van a comenzar a darse. En las células, en las casas de pan, no sé cómo le llaman, centro de cosecha, el grupo de crecimiento. Dios va a comenzar a interrumpir. ¿Por qué? Porque nuestras estructuras como líderes están impidiendo que Dios se mueva como se quiere mover muchas veces. Nosotros no podemos definir cómo Dios va a hacer algo, ni decirle al Espíritu Santo: usted no puede agarrar el viento y encerrarlo en una lata. Usted no puede, es incontrolable. De esa misma manera es el Espíritu Santo. Por eso se representa como el viento. Nadie lo puede controlar, pero Él sí puede controlar las condiciones de la vida. Él sí puede controlar nuestra realidad, nuestra humanidad, el Espíritu Santo de Dios. Por eso Pedro quedó así, dijo: wow, Espíritu Santo. Los que venían con Pedro, dice la Biblia, los de la circuncisión. Porque Lucas, que escribe Hechos, hace la distinción, porque era necesario hacer la distinción. Los de la circuncisión quedaron atónitos, es decir, quedaron sorprendidos. No te sorprendas de lo que Dios va a hacer contigo. ¿Tú sabes quiénes representan lo de la circuncisión? Los que están nítidos, los que aparentan estar equilibrados, los que aparentan hacer las cosas perfectamente, que son los líderes, que son. Hermano, yo no tengo problema con ningún líder. Lo que tengo problema es con la gente que está estructurada y quiere hacer que el Espíritu Santo no mueva, no haga lo que tiene que hacer, que quiere condicionar el mover, que quiere hacer las cosas como le da la gana. Alguien me está escuchando. Esta iglesia es del Espíritu Santo, aleluya, y Él va a hacer movimiento. Él es espontáneo, Él puede hacerlo hoy, mañana, de repente. Esta semana será semana de gloria. Yo no puedo estructurar el Espíritu Santo. Yo he ido a lugares que yo me he parado y Él hace y yo he ido a lugares donde he terminado de hablar y no ha pasado nada. Y hermano, quítate del timón. Cuando tú te quitas, tú dejas que Él gobierne. La Biblia dice que el timón es una cosa pequeña, pero controla una gran nave. Parece algo insignificante, pero controla la nave.
Pero cuando tú le entregas el timón a quien tiene las coordenadas, a quien tiene la ruta, tú no vas a terminar mal. Oh my goodness, vas a terminar en puerto seguro, vas a terminar en el lugar de gloria que Dios ha determinado para tu vida. Cornelio había cedido el timón hace mucho tiempo, pero Pedro no lo quería soltar. Hay dos tipos de hombres aquí, uno con llamado y otro que no tenía llamado. Los dos eran devotos, pero ¿a quién Dios le habló? Pedro era un hombre de oración. No quiero demeritar el apostolado del hombre de Dios, pero estaba estructurado. Si nosotros como líderes, incluyéndome, no derribamos las estructuras, estamos limitando lo que Dios quiere hacer con nosotros. Estamos limitando lo que Dios quiere hacer con nosotros. Había fortaleza. La Biblia dice: derribando toda fortaleza, todo argumento que se levanta contra el conocimiento. Y las estructuras están fundamentadas en la altivez. Cuando uno se llena, dice que el principio de la caída de un siervo es la altivez de espíritu. Y la altivez estructura, dice: como yo lo hago que sale bien. Es cuando yo ministro lo que se siente. Por eso digo, hay momentos donde Dios ha tenido que aquietarme en el mismo púlpito. Tú no sabes lo que a nosotros como pastores nos toca vivir a veces. Dios tiene que acomodarnos para poder nosotros ver el mover del Espíritu Santo, la manifestación de Dios en la iglesia. Pedro tuvo que ser procesado por una experiencia. Dios pudo haberle dicho: quiero tratar con Cornelio, pórtate bien, pero Pedro no iba a hacer caso. Y así mismo como Pedro, hay muchos líderes en la actualidad en las iglesias. Los pastores tienen una visión, están buscando llevar la iglesia a un nivel de crecimiento, de impacto espiritual. Y los líderes siempre como que, hermano, yo necesito que usted comprenda eso. Nosotros como pastores necesitamos soñadores a nuestro lado, que sueñen nuestros sueños, que naveguen con nosotros, que no tengan miedo a correr, que no tengan miedo de detenerse, que puedan estar dispuestos a lo que se tenga que hacer. Cuando yo tengo algo estructurado, no puede estar en el círculo más íntimo. Conviértete en un operativo. Tú eres bueno para mover una silla, porque eso no necesita mucho análisis. Eso es operativo, mueve la silla. Pero si te tengo cerca, tú tienes que soñar. Si tienes estructuras, tus sueños no van a llegar muy lejos. Y eso era Pedro. Pedro tenía potencia, tenía unción, tenía llamado. No era que no la tenía, lo tenía. Pero la estructura había hecho que limitara el crecimiento. Por eso Dios tiene que levantar un Pablo. Por eso tiene que levantar un Bernabé. Bernabé se echó la iglesia al hombro. Bernabé se echó la iglesia primitiva al hombro y la llevó en crecimiento. Mentoreó a Pablo y luego comenzó los procesos de desarrollo. Bernabé tuvo los procesos con todos los apóstoles. ¿Alguien me está escuchando en este lugar? La iglesia en Antioquía reemplaza en el aspecto misional, en el aspecto ministerial. La iglesia de Antioquía reemplaza la iglesia de Jerusalén. De Jerusalén tenía que pedir gente para muchos lugares, pero no sucede así. Sucede de Antioquía, dice, estaban reunidos pastores, maestros, profetas, y el Espíritu Santo habló. ¿Dónde habló el Espíritu Santo? No fue en Jerusalén, habló en Antioquía. Ahí fue que se despertaron los primeros viajes misioneros con Bernabé y con Pablo. Y escucha esto, porque cuando tú eres un líder que no tiene estructura, al principio tú tienes que ir adelante porque tienes que dirigir, pero después tú cedes el puesto. La Biblia dice: sepárame a Bernabé y a Pablo. ¿Quién estaba primero? Ok, en el segundo viaje misionero, la Biblia que dice Pablo y Bernabé. Ya no era el líder Bernabé, y él no se estaba volviendo loco por eso. Porque cuando tú eres una persona sin estructuras, tu diseño es hacer que otros crezcan. Yo soy parte de la iglesia de Dios. Desarrollamos un ministerio ahí. Tengo 3 de nuestros ministros que hemos tenido que prácticamente ceder al concilio en niveles nacionales para que dirijan ministerios a nivel nacional. La sustancia misma de este ministerio va a convertirse en bases en otro lugar. Escucha lo que Dios está diciendo en este lugar. La sustancia misma.
Cuando tú estás creando, el pan representa a Cristo. O sea, ustedes no están llevando cualquier encargo. Un enviado es alguien que va con autoridad y que representa a quien le delega la autoridad. Usted no va allá afuera desprovisto. Usted va delegado con poder. El poder viene del término griego que significa exousia, que es poder delegado. No nos pertenece, pero se nos delega para una función específica. Cornelio está escuchando a Pedro hablar y él está anonadado, sus amigos, él está ahí, cuando de repente viene una interrupción, y no es una interrupción humana, sino espiritual. Dios interviene en el momento, entra a la casa. Ahí se caen paradigmas, ahí se caen estigmas humanos de que esta casa es de gentil, de que esta casa es inmunda, de que esta casa es lo otro. Tal vez así están marcando tu hogar, tal vez así tú sientes que tu casa no es digna. Eso es mentira del diablo, porque cuando hay un devoto en esa casa, aleluya, tal vez tú te sientes así porque tienes un hijo o una hija que está haciendo cosas incorrectas, pero si tú te levantas y levantas el altar a Jehová, Jehová va a hacer que tu hijo, tu hija sea interrumpida. Oh my God, Dios va a hacerlo. Seguramente todos los que estaban ahí no tenían la misma fe de Cornelio, pero no salieron igual. Convierte tu casa en un altar. Convierte tu casa en un altar. La casa de Cornelio se convirtió en un referente. Como referente, la iglesia Pan Verdadero se convierte en un referente de un evangelio de poder y de excelencia. Porque yo veo excelencia aquí. Yo veo excelencia. Y si hay una cosa que a Dios le gusta, es la excelencia. Porque Él lo hace todo bien. Él lo hace todo bien. Y quiero cerrar declarando lo siguiente. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo su boca, abriendo la boca, por eso, abriendo la boca, dijo: en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Tú eres su plan. Tú eres su plan. No te sientas menos. Los vil, los menospreciados. Ha escogido Dios. ¿Tú crees que Dios podía sacar a alguien de Samaria? Sí, sí puede. Y todavía puede seguir haciéndolo. Hay gente que yo jamás tendré influencia. Jamás en mi vida, pero usted sí. Regularmente, según los estudios, nosotros tenemos influencia sobre más en toda la vida, sobre unas 35.000, de 35.000 personas que vamos a tener influencia directa. Ahora con los medios y las redes podemos duplicar o hasta multiplicar eso. ¿Qué usted va a hacer con esa gente en toda su vida que usted va a influenciar? Tal vez será persona que yo nunca logré tocar, logré ver, logré estrecharle la mano. Pero Cornelio se encargó, sin protocolo humano, sin diseño de crecimiento, de levantar una célula pentecostal inaudito. Los judíos no lo podían entender. Cuando Pedro regresa, lo están esperando para que rinda cuenta. Tú estás loco, ¿qué tú fuiste a hacer? Yo no puedo hacer nada. Si el Señor lo bautizó, ¿quiénes somos nosotros? Si el Señor lo bautizó, ¿quién soy yo? Si el Señor quiere hacer algo en Panamá con gente que nunca se ha visto como prominente, ¿podrá detener la iglesia tradicional esto? ¿Podrá detener el gobierno esto? Las corrientes y los sistemas diabólicos que se están levantando en esta época podrán detener lo que Dios quiere hacer con alguien que tal vez nunca ha sido visto como un líder, como un embajador de la palabra. Podrá, si a Dios le da la gana de escoger un barrio y revolucionar y levantar una generación de fuego, podrá los movimientos de este tiempo contemporáneo, corrientes religiosas heréticas, podrán detener lo que Dios quiere hacer con nosotros. Negativo. No tuvieron otra alternativa. No
y no la tendrán en toda la historia de la humanidad, no la tendrán que aceptar que el Dios eterno no hace acepción de personas. Dios es inclusivo. Él no hace acepción de personas. ¿Qué significa esto? Dios te atrae a Él. Te atrae. Te atrae. El ladrón que estaba al lado de Jesús, solo por reconocer y darle honra en los últimos minutos de su vida, pudo entrar al reino. Fue un terrible toda su existencia. Él se merecía más esa cruz que Cristo, pero lo honró en su último momento. Ese es el Dios que yo conozco, un Dios inclusivo. Inclusivo. Él te convoca, Él te atrae. Dios está trayendo algunos con cuerdas de amor en este lugar y los está provocando. Hay gente que no ha podido desarrollar cosas porque sabe que eso no fue eso a lo que Dios te llamó. Hay gente que está luchando con cosas y en su vida, en su familia, y que no hay ese progreso que esperabas porque sabe que Dios determinó algo para ti y te estás haciendo el loco y no quieres hacerlo. ¿Tú quieres que Dios te mande a buscar como Pedro y que te deje con la boca abierta viendo cómo se levanta aquí? Eso le pasó a Pedro. Pedro tuvo que regresar de pasó pasar gentiles ungidos, gentiles ungidos, gentiles ungidos, gentiles ungidos, gentiles ungidos. Y llegó, ¿por qué tú estabas ahí? Gentiles ungidos, gentiles ungidos. Tuve que bautizarlos. Ni los bautizó, mandó a otro que los bautizara. Y le dijo, bautícenlos, gentiles ungidos. Panamá está ungido. Yo me voy a venir a sentar en ese congreso. Yo quiero escuchar lo que dice Jehová. ¿Alguien quiere escuchar lo que dice Jehová? Jehová habla. Y en este tiempo no solo está hablando, sino que está actuando. Y Dios se va a meter en tu vida. Dice, muchos son los planes del hombre, pero el plan de Dios, viene el hebreo, etzá. Pero el etzá de Dios, el proyecto, diga conmigo, proyecto. Saborea esa palabra, el proyecto de Dios prevalecerá. Hermano, tú puedes agarrar por aquí y por allá y Dios te está esperando allá. Ven acá, tú y yo tenemos algo. Aunque te metas debajo de las piedras. Mira, hijos de esta casa que se fueron rebeldes y que van a retornar. Escucha esto. Escucha esto, porque los hijos regresan a casa. Los hijos regresan a casa. Aleluya, aleluya. Esto es tan poderoso como real. Viene un tiempo donde Dios va a comenzar a interrumpir los procesos de personas para enseñarles cuál es su verdadero proyecto, cuál es su verdadero plan. Escucha lo que Dios te dice en esta hora. Tu casa será un altar que se va a levantar a Jehová y va a ser marcado desde los cielos como un lugar de bendición, como un lugar de apertura. Por ahí, yo veo el crecimiento, yo veo la expansión por ahí. Tu casa es un altar que se levanta a Jehová, donde lo adoras a Él y le sirves a las personas, donde lo adoras a Él y le sirves a la persona. Alguien que levante su mano en esta hora. Dios te está llamando en esta hora. Dios te está llamando. Dios está provocando a alguien en este lugar. Yo quiero que se ponga sobre sus pies y que levante su mano. Hay una unción para restaurar.